Bienvenidos a una nueva edición de Sodomarama, donde comentamos cine y series y documentales LGBTIQ+. Y hoy le tocó el turno a Paris is Burning. Mi nombre es Axel Frixler y como siempre estoy con Pablo Taboada. Buenos días. Buenos días, buenas tardes para vos. ¿Cómo va? Muy bien, la verdad, después de un tiempo que no grabamos, estamos acá. Hace como 7 años. 7 años que no grabamos y nos volvemos a reencontrar con ustedes. Si nos están viendo en YouTube o si nos están escuchando En por Spotify, YouTube como siempre. o por donde sea, la verdad. O Apple Podcast o no sé cuánto, qué sé yo. Paris is Burning es un documental que acá mismo en YouTube lo pueden ver sin ningún problema. Totalmente gratis, completo y en buena calidad. Subtitulado en español, además, así que no hay excusa. Y además es bastante... Primero es histórico, obviamente. Es Sí. una importancia casi como principal en el cine LGBT, en la historia del cine LGBT. Y segundo, además es bastante compacto y bastante corto. La verdad que sí, nosotros lo habíamos visto hace, no sé, varios años. No, no tanto. Me acuerdo que lo habíamos visto... ¿Cómo no tanto? Sí, lo vimos hace muchos años. No, pero como lo vimos como... ¿Para cuándo decís? En Uruguay. En Uruguay, sí, en Uruguay. O sea, lo vimos hace bastante. Ahora me acuerdo. Y nos había gustado ya en ese momento. Pero vos sabés que yo tengo... Tenés mal. Pero lo hemos Tenés comentado mal. cuando hablamos de Pose, No, nunca lo comentamos. ¿no? Nunca lo comentamos. No, me fijé y no es un episodio nuestro. Entonces pero... estás imaginando No, cositas. me acuerdo de vos hablando de Venus Extravaganza. Es porque yo soy fan. No, pero bueno, en fin. Es la segunda vez que lo vemos, eso seguro. Y esta vez me gustó igual que la primera. Sí, a mí también. Pero mis sensaciones cambiaron. Mi principal sensación es que se me hizo re corto. Sí, bueno, a Yo mí lo no. recordaba como una cosa de 2 horas, que era bueno, reiterativo, qué sé yo. Hoy lo veo distinto. Creo que es el motivo de su éxito también, ¿no? De cómo es tan fácil de ver y es tan didáctico incluso. Es fácil, es didáctico. Para mí, mira, yo lo comparo con ese corto que vimos hace poco, que sí mencionamos en el podcast, el corto de las mujeres trans Sí. en la década del 60, creo que era. Restaurado por la misma gente, la gente de UCLA y la historiadora Jenny Olson, que restauró ese Excelente corto. cómo se ve Paris is Burning en lo restaurado, lo bien que está restaurado. Y ese que estoy mencionando ahora, que no me acuerdo cómo se llama. Que Queens at Heart. Queens at Heart. Queens at Heart, exactamente. Ahí Y está. tiene mucho de esto, me parece que ahí habrá tomado algo, no lo sé. La directora alguna inspiración habrá tomado. No, porque eso es un corto que se encontró después que Paris is Burning ya se ¿En había serio? estrenado todo. Sí. Wow. Sí, no sabía de su existencia. Pero vamos a hablar entonces de qué se trata Paris is Burning, de su directora. Y como dije, como la pueden ver acá en YouTube. Bueno, es del año 90. Tiene un estreno principal en el 90. Después se estrena en todo Estados Unidos en el 91. Dirigida por Jenny Livingston, que es su primera película. Y quisiera empezar cómo se le ocurrió este documental, ¿no? Viendo otro documental corto que, No, que para se nada. llamaba Queens at Heart. Se recibió de fotógrafa en Yale, Jenny, a los 20 y pico de años, y cuando tenía 23, 24, se mudó a Nueva York para ver si hacer una especie de cursito de cine en NYU, en la Universidad de Nueva York. Y haciendo, o sea, una especie de estudio de campo, sacando fotos ahí en Nueva York, en el Washington Park, si no me equivoco, se encuentra con 2 chicos, o sea, adolescentes, que estaban bailando de una manera muy extraña, año 1984, esto, fin del 84, principio del 85, bailando de una manera extraña y hablando de una manera extraña con términos que ella no entendía, ¿no? Ella venía de otro lado y eso era muy local. Y le fue preguntando, ¿qué están haciendo? Y ellos dijeron... Perdón, más que local, muy marginal. Súper. Y le dijeron, estamos haciendo voguing. Estamos voguing. Y ella dijo, ¿qué es voguing? Es esto, lo hacemos en los balls. ¿Qué es un ball? Y ahí empezó a preguntar, hasta que conoce a uno de los personajes que aparecen en Paris is Burning, que es Willy Ninja, ¿no? De la casa ninja. Que ese después trascendió y hizo cosas importantes. Exacto. Y el documental se divide primero en eso. Primero nos muestran qué es un ball, qué es voguing, y nos van muy didácticamente con plaquitas, nos van poniendo el título de que nos van a explicar en los próximos Claro, minutos. nos explican los propios chiques qué significa cada término. Cada término, sí. En Reading, ese no lo conocía. Bueno, reading es algo Shade, que... sí. Claro, pasa que
si a los ojos de hoy, siglo XXI, mucha gente ve RuPaul, son términos que son casi cotidianos. Esta es la primera vez que... Nosotros no vemos RuPaul. Nosotros no vemos RuPaul, por eso. Murió una participante de RuPaul, ¿viste? Que en paz descanse, sí, una chica. Y esta es la primera vez que el público mainstream, entre comillas, estadounidense, a nivel nacional y después obviamente a nivel global, a nivel mundial, conoce estos términos. Reading, shade, voguing y todo eso. Y la directora misma, esa es una especie de documental de investigación, o sea, digamos no de investigación, pero ¿cómo se llama cuando muestra algo? Observacional. Observacional, exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo tenía acá y no me salía. Es observacional porque ella no aparece y aparece el objeto de estudio que son estos personajes. Y así ella fue a su primer bowl en principios del 85, pues la llevó a Willy Ninja y ahí fue conociendo, entre otras, a Venus Extravaganza, a la gente de la casa Extravaganza y fue familiarizándose con qué es una casa. ¿Vos pensás que el hecho de que sea mujer, y además tengo entendido que es lesbiana... Sí, es lesbiana. Ayudó a que la dejaran entrar en ese mundo tan... No sé, se ve tan absolutamente, diferente. sí. Si hubiera sido un tipo, no sé, un Coppola, capaz no lo dejaban entrar. Es que creo que ya ella siendo lesbiana y siendo una mujer, ya eso le despertó la curiosidad de saber qué está pasando en esta casa. Claro, ¿qué hacen estos trolos acá? A un tipo heterosexual no se le hubiera ocurrido investigar o intentar siquiera retratar con una foto qué está pasando en esta subcultura, ¿no? Porque sí. Lo que muestra Paris is Burning es cómo en Nueva York, en ciertos barrios pobres de Nueva York, entre ellos Harlem y Bronx, nace... En esa época, ¿no? Que ahora época. Cambiaron esos barrios. Sí, ahora se gentrificó todo bastante. Cómo la cultura afroamericana, las personas afroamericanas gays y transexuales se unían en estos balls y vivían en esa especie de ilusión a través de... hacer realness y hacer distintas... Otro término que aparece que nos exacto, explican qué significa. Distintas competencias, ¿no? Y también los latinos, que es algo que, según me enteré después, no existía. Primero era algo solamente de negros y negres, ¿no? Pero no explican en el documental que al principio, early, estoy hablando década del 60, que era muchas mujeres... No, perdón. Sí, mujeres trans y también hombres que hacían drag, negros, versus blancas o blancos. Sí, en realidad no lo explican en el documental. Sí, lo mencionan en el documental. Pasa que vimos la edición super extended Criterion Collection nosotros, que si buscan ya saben por dónde está por allí, que tiene no solo el documental en sí remasterizado con una muy buena calidad, sino que además tiene una hora de varios ¿cómo es? Sí, fragmentos features. Así que, por ejemplo, escenas que no quedaron en la outtakes, que no quedaron en la película. 1:50 de escenas borradas, exactamente. Después 1 hora de un programa que es el show de John Rivers, donde van invitados el elenco del documental y comentan todo lo que pasa en el documental y le explican a John Rivers cada una de las palabras, que es una casa, que es shade, que es... Claro, que porque también el concepto ball. de que es una casa es medio, si no lo conoces, si no viste pose, medio que no, ¿qué están hablando? ¿Qué es la casa? Y ahí en esa entrevista que digo, es donde dicen, bueno, es como los héteros tienen sus club, sus tribus, con sus pandillas, y se cagan a tiros en la calle, y nosotros tenemos nuestras casas y simplemente nuestra competencia es el ball y hacer voguing, ¿no? Que supongo que algún golpe habrá volado y bueno, se ve un cachito. Alguna tajeada habrá volado. Se ve un cachito del documental que alguien no está de acuerdo con el puntaje y se enoja bastante. Y se enoja bastante. Sí. Bueno, y ahí comenzó entonces la directora o sea, ella primero vio todo, sacó un par de fotos, hizo un TP, un trabajo práctico para la facultad, para NYU. ¿En serio? Sí, y alguien le dijo, che, pero acá hay algo interesante. ¿Por qué no considerás hacer un corto? Y yo digo, ¿cómo hago un corto? No sabía nada ella. Ella estaba apenas estudiando un poquito de cine, un cuatrimestre. Y cuenta ella en una entrevista que... Y dijo, bueno, si es esta gente, entrevistala. Se compró un grabador de cassette y fue a entrevistarlos. Y por eso hay partes de Paris is Burning que es solo audio, ¿viste? Sí, es verdad. Y
obviamente sobre escenas de otra cosa, pero la entrevista no se ve, solamente es el audio. Bueno, esas son las entrevistas iniciales que hizo ella para poder crear como una especie de tráiler, ¿no? Y un par de escenas, y con eso creó una especie de tráiler con un editor, y con ese tráiler fue buscando presupuesto. Y eso te iba a preguntar, ¿sabes cómo consiguió financiamiento? Consiguió financiamiento, lo cuenta ella misma en una entrevista, fue así preguntando. Mientras iba filmando ella con lo que tenía. Preguntando, se fue haciendo contactos y ahí consiguió un presupuesto. Y le dijeron, ¿cuánto querés? Esto quiero, bueno, te doy la mitad. Entonces con la mitad siguió y siguió. Así. Ojo, tampoco, no sé, a mí no se me parece muy cara de hacer. No, lo más caro. Más que nada el material, ¿no? El material fílmico. Claro, el fílmico, como vos decís, está filmado en 16 milímetros, o sea, bastante caro. Me imaginé. Vos sabés un poco más de eso, pero es como que no podés volver a grabar sobre eso. No, por supuesto, pero además en esa época era lo que había y era lo más barato que había 16 milímetros. Claro. Y lo otro más caro también es lo que siempre decimos en este podcast, y si no lo saben, sépanlo ahora, es la música, los derechos de las canciones que suenan en el documental. Por la música. Ella sentía que tenía que sí o sí estar, no podías hacer un documental sobre ballroom, sobre voguing, sin hacer música, sin poner música de fondo, ¿no? Y música que sea representativa de lo que están bailando en ese momento. Sí. Y es lo que más le costó, pagar los derechos de autor de los 4 o 5 temas que suenan en el documental. Y se fue cayendo. Que si bien son conocidos, viste, yo no creo que sean temas tan... No era Madonna, no sé. No. Madonna ya era importante en ese No, Got to Be Real, el que suena es bastante que conocido. es el que más suena. El de Cheryl, no me acuerdo la palabra, pero bueno. O sea, ese tema que lo conocés. Que lo conocés, no es sí. súper popular tampoco. Y después hay un par también, y también hay agradecimientos donde se ven los artistas, pero lo que digo es que con todo esto... La lista de agradecimientos del final es increíble. Increíble. Juntó 75 horas de metraje la directora. 75 horas entre entrevistas, entre distintos ballrooms y distintas testimonios en distintas casas, porque ¿qué pasó? En el medio también pasa con uno de los personajes que es Venus Extravaganza, la chica esta flaquita y rubia de la casa Extravaganza, que es con la que más tiene material. En el medio, en el año 88, la chica la asesinan y el documental no estaba terminado todavía. Entonces la directora aprovechó e insertó material nuevo, en más de lo que ya tenía, además todas las horas que ya tenía, y contando cómo lamentablemente esa chica murió. Y además aprovechó para mostrar en el 89-90 cómo ya el Vogue había trascendido, esto antes de Vogue de Madonna. Sí. Había trascendido y se había hecho un poco más mainstream. Lo vemos a Willy Ninja, unos años después, ya dando clases de voguing. Dando clases y ya coreografiando a artistas importantes, ya apareciendo en videoclips. Claro, apareció ¿cómo se llamaba? McLaren. Que aparece el video, ahí aparece Bernie y después aparece también él en Vogue de Madonna, pero bueno, eso fue posterior al documental. Entonces ella aprovechó e insertó eso. Así que vemos 7 años en total de material y 70 horas reducidas en 1 hora 18. Ese material, bueno, lo debe tener ella. Sí. Está para hacer como una miniserie, así, tipo documental, ¿no? Uh-huh. Porque si hay tanto que no vimos, debe haber mucho más. Bueno, eso es lo que además pensaba cuando lo veía. Me ponía un poco triste. Primero, más que nada, obviamente... Por no haber estado ahí. No, porque la chica esta Venus Extravaganza que cuenta es la que más cuenta sus deseos. Y que dice, yo quiero... Sí, hay una parte, o sea, la muestran a ella contando esa fantasía, ese deseo, quisiera esto, quisiera lo otro. Hay otra también, yo creo que no sé si sobrevivió poca gente de ese documental. Sí, los que sobreviven están en una entrevista en los extras con la directora. ¿La que quería ser modelo tampoco sobrevivió? No, todavía no vive. Ya no vive, que era Octavia St. Laurent. O sea, entre muy el linda, SIDA muy linda. y los asesinatos, Uh-huh. lo que ahora llamamos, bueno, acá podemos llamarle travesticidio, violencia transfóbica, lo que sea, no queda nadie. Sí, la expectativa de vida que ya de por sí es baja, exacto. Pero bueno, por eso me ponía un poco... la que más aparece en el documental es Venus Extravaganza, es la que más cuenta que quiere cambiar de sexo, que quiere tener una vida tranquila, con un marido, viviendo en los suburbios, o sea... Quería ser mujer y una mujer, esa fantasía de esa mujer realizada, pero tradicional. Claro, tal cual. Todo lo contrario de lo que era su vida.
Y después tenés, como vos dijiste, a Octavia Saint Laurent, que quiere ser modelo, ¿no? Y uno la ve hoy, claramente se basó en ella para hacer el personaje de Angel, Ryan Murphy, en Exactamente. Pose. De hecho, si la volvés a ver, o sea, Aparece hasta el concurso de modelos que hay. Si vieron Pose, hay un Claro. concurso de modelos y se presenta Angel. en la agencia Ford, Y acá pasa lo mismo. claro. A diferencia que en la vida real no creo que haya logrado su objetivo de ser modelo, que la eligieran en un concurso. Y como en todo lo que hace Ryan Murphy, a Angel sí le va bien, ¿viste? Triunfa como modelo. Sí, de eso te quería contar, porque vimos Paris is Burning nosotros, vos decís en Uruguay, entonces en Piriápolis, Sí. hace años. Después vimos Pose y después la volvimos a ver. Y ahora que volví a ver Paris is Burning, digo, hizo esto Ryan Murphy, ahora entiendo. Se basó en varias personas, se basó en hechos, como vos decís, Sí. lo de la agencia. Bueno, pero es un hábito que tiene Ryan Murphy de agarrar cosas que no ocurrieron y mostrarlas lindamente, adornarlas como si hubieran ocurrido. Lo mismo hizo en Hollywood, Exacto. donde había relaciones gays entre actores famosos que no... Y en- Es imposible que haya pasado eso. Tal cual. Pero no sé si, o sea, ahí está mal hecho en eso, pero no sé si en Pose, ahora que volví a ver Paris is Burning, no sé si no me disgusta tanto lo que hizo en Pose, porque en la tercera Hizo lo temporada mismo, no sé si hizo está lo mal mismo. hecho. Ahora que vi esto, que vi Paris is Burning otra vez, me molesta más lo que hizo en Pose. Bueno, a mí no. Endulzar una realidad que era mucho más cruel en los 80. No me fascina, pero no me molesta tampoco, porque lo que entiendo es que a las chicas esas que tanto deseaban tener una vida tranquila y tener una vida, o sea, sobrevivir básicamente y tener dinero y tener Una vida. una vida, se las dio en esta ficción, en Pose, teniendo casi algo irreal, casi verosímil total, pero bueno, es lo que... Ni que hablar del final, ¿no? Por Ya eso. cualquier cosa. Pero creo que les permitió vivir una fantasía, ¿no? Que también lo hace siempre en American Horror Story y todas esas cosas. Pero no vamos a hablar más de Ryan Murphy, solamente es porque ahora me hizo más ruido lo que hizo en Pose, ¿no? Y lo entendí un poco más. Yo te dejo, puedes hablar de Ryan Murphy. No quiero, no quiero. Y esa es la parte que me puso un poco triste de verla ahora, a Paris is Burning. Porque dije, mirá cómo, como dicen hacia el final, como dicen en varios artículos si uno lee, llevaron la cultura ballroom a todo, o sea, y el voguing y todo eso, a todo el mundo. O sea, y hay una entrevista a una miembro de la Casa Extravaganza, en los extras también del DVD, y dicen eso, como que ahora hay Vogue en Brasil, hay en China, en Japón y todas esas cosas. Y digo, ¿cómo solamente pasó? Porque eso sucedió en Estados Unidos. O sea, gays dejados de lado, echados de la casa, o por cuestiones que fueran, o detenidos, o prostitución, y travestis y transexuales, Bueno, hay en pero todos escúchame, lados. sí, pero trascendió, es así, te guste o no, por Madonna. O sea, Madonna sacó Claro. o tomó eso, o copió, llamale como quieras, pero tomó esa cosa marginal y la llevó allá arriba. No solo No lo Madonna. estoy diciendo como una especie de halago, oh, gracias Madonna, no. No, un hecho. Es un hecho, es un así. hecho, sí. Eso también se ve en Pose. Pero que digo, que Paris is Burning, un poco más lento quizás, pero también lo logró. O sea, también ayudó a eso. Supongo, sí, qué sé yo, pero yo no Porque sé hasta- cuánta difusión habrá tenido este documental cuando se estrenó en Estados Unidos. Que No, ganó- no creo que es un... Está bien, ganó. Ganó yo digo, premios. no me imagino la gente yendo, agolpándose al cine a ver un documental sobre trolos y drags. No, por supuesto que no pasó eso, pero de hecho ganó un premio al mejor documental en Sundance, o sea, un festival de cine independiente. Pero sí fue casi el único de su estilo, o sea, nadie más mostraba ese tipo de cosas. Y eso ya llamaba la atención a través de los años. Y no solo eso, sino que se fue, como lo muestra, como lo cuenta en una entrevista la directora y esta chica que digo, no me acuerdo el nombre, pero de la Casa Extravaganza también, se fue pasando en VHS. Se fue pasando en VHS entre gente que le interesaba y gente que se identificaba con lo que veía. Gente que vivía en otra parte que no era Nueva York y se identificaba con eso. O sea, yo quiero eso. Ellos se sienten, o sea, no está mal ser como yo soy, yo me siento así y ellos también se sienten así. Quiero eso. Entonces, eso creo que en eso ayudó bastante el documental. Pero lo que digo sobre Estados Unidos, digo, es como que esta vez me causó mucha más tristeza cómo están diciendo yo quiero tener poder, yo quiero emular esa vida del hombre heterosexual o la mujer heterosexual cuando hablan de dinastía, cuando hablan Sí, de... Dinastía le quemó la cabeza a mucha gente, me parece.
Porque cada vez que veo documentales, no necesariamente algo gay o qué sé yo, sobre los 80, la gente lo tenía como una referencia de ambición, de querer tener ese lujo, esos vestidos. Bueno, iba Después de la pasó, mano. viste, que fue un quiebre, hubo un quiebre y después pasó todo eso. Iba de la mano con las políticas de Reagan y lo conservador Las que estaba políticas de todo. mierda, sí. Exacto, entonces iba de la mano con eso, pero era el show número uno en Ujú. la década del 80 casi. Era lo que no podía tener el común de la gente. Plata, vestidos caros, ropa cara. No sé si hoy en día, quizás ustedes oyentes saben un poco más y nos pueden dejar en comentarios, no sé si hoy en día cuando se hace esta especie de balls y esta especie de competencias, si hoy se sigue haciendo eso, hoy tenemos, o sea, se sigue teniendo esa especie de categorías, ¿no? Esa especie de... Yo lo que me pregunto, y quizás vos lo sepas o ya lo hayas averiguado, es no solo si se sigue haciendo con esas categorías o las categorías, si sigue siendo de la misma manera tan under, tan marginal, en los lugares pobres, con gente pobre, No, eso. no. De hecho hay gente blanca, de hecho hay gente heterosexual haciéndolo. Arruinaron todo. No te digo que es una cuestión mainstream tremenda, pero tenés RuPaul que también Pero ayudó bastante. Eso. obvio que va a ser mainstream ahora, no sé si super mainstream, pero obvio que si existe, no creo que sea de la misma manera. No sé si se le puede poner tampoco un equivalente. Lo que existe ahora no creo que tenga que ver con eso. Ujú. Pero esa es la parte que me puso triste. Bueno, el capitalismo me pone triste. Bueno, pero... ¿qué nostalgia decís vos? Que es No, tu no tristeza. nostalgia, sino el decir, sos alguien único, sos alguien distinto y como te rechazó la sociedad, te tenés que reunir con los otros que son distintos a intentar emular esa sociedad que te rechazó. Claro, Eso me dio sí. un poco de bajón. Y es la vida. ¿Qué vamos a Quizás hacer? fue el bajón de otra cosa, pero... Ya pasó igual, le pasó hace 40 años, ya está. Sí, pero eso como que dije, habiendo, o sea, si podemos emular otra cosa, ¿por qué quieren emular? O sea, eso es muy yankee, a eso voy. ¿Qué querés que te diga? El tener autos. Sí, el yo tener les diría, joyas. les hubiera dicho, hubiera viajado en el tiempo, si les, no sean boluda, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren ser como esa mierda que los Claro. tiene acá marginados? Sí, por eso, esa es la parte que Pero me a pone raíz triste. de ese intento de imitación o de cumplir las fantasías nació otra cosa. Ellos crearon otra cosa a raíz de eso. Esto que estamos hablando ahora. Bueno, sí, esa es una buena manera de verlo. Es una buena manera de verlo. Me pone menos triste. Bueno, si me alegro querés. de haberte alegrado la vida. Después, otra de las entrevistas que hay es a, Pepper LaBella, que es una de la madre de la casa LaBella, y a Dorian Corey, que no tiene casa, simplemente es una histórica, se ve, ¿no? Claro, es la típica vieja resentida. Que está todo, ay, antes era mejor, antes era más lindo todo, ahora esto, ¿no? Sí, Viste sí. que todo el tiempo el mensaje es, antes la ropa la hacíamos nosotros, las lentejuelas, el brillo, Antes las quería- plumas. Ahora van y lo compran. Estamos Ahora hablando de- les importan los diseñadores. Van y compran la ropa o la roban. O la Más roban, interesante exacto. todavía. Antes habla de la década del 50, década El del 60. ¿no? Hay un documental también que se llama The Queen, una película De hecho es del año- blanca. Sí, creo que tiene un chorro de... Blanca. Sí. Pepper LaBella y Dorian Corey. Bueno, hablan de esa época, Dorian Corey sobre todo, habla de la década del 50, 60, donde esta especie de evento sucedía, pero no era un ballroom, sino que era más una competencia de belleza, ¿no? Claro. Competencias de belleza. Y Hablaba ella de dice eso. que antes querían parecer coristas de Las Vegas, showgirls, Showgirls. y que luego después, lo que se ve, como te digo, en este documental de Queen del año 68, que tenemos que conseguir para verlo algún día, ahí también aparece alguien más de la casa LaBella, completamente enojada, la escena está en YouTube, la pueden ver si quieren, y ahí se evidencia cómo es una especie ¿Cómo la busco? de Queen 1968. The Queen. La Bella, Ok. exactamente. Si pones La Bella, aparece. Ahí era especie de concurso de belleza, como eran como Miss. Pero Misses. así, traje de baño, ese tipo de concurso. ¿Viste que Sí. el concurso de belleza clásico? Concurso de belleza clásico. Ah, era. mira vos. Y luego evolucionó a el ballroom que vemos los balls que vemos en Paris is Burning, ¿no? Y un detalle muy loco, que también está en pose de Ryan Murphy, obviamente muchísimo más explícito y claro, que es que Gráfico explícito. Dorian Corey está siendo entrevistada 2 veces. O sea, primero la entrevistan creo que alrededor del 85-86, que es cuando dice
cuando está maquillándose, y luego la entrevistan hacia el 88-89, que es cuando ella da las definiciones de reading, shade y todas esas cosas, ¿no? Cuando ella está haciendo estas dos entrevistas, está en su camerino o en su casa, no, creo que en su casa, ¿no? Su casa Para camerino. mí es un... para mí no es su casa, ¿eh? ¿No? ¿No? Bueno, donde sea que esté, le está haciendo la entrevista, ella tenía guardado en un baúl Eso sí, linda historia. el cadáver de un cliente que se le murió. O sea, todas estas personas obviamente ejercen la prostitución. Y Dorian tenía guardado ahí el cadáver de un cliente que se le murió. Que es algo que pasa en Pose, con mucho más detalle, con el personaje de Electra, ¿no? Y que Choreó todo Ryan Murphy. Todo. Agarró Homenaje. y lo hizo. Homenaje. Entonces, esto no se supo de Dorian hasta que se murió. O sea, se murió. Y se encontró el cadáver Y se encontró el momificado. cadáver momificado dentro de ese. O sea, mientras están filmando ese documental, en todo momento hay un cadáver. Había un olor ahí raro, un olor extraño. Hay un cadáver en el departamento de Dorian. Es loquísimo eso, la verdad, loquísimo. Después lo otro que quería decir es cuando hablan de la Casa Extravaganza. Que la Casa Extravaganza en realidad la fundaron cuando los latinos no lo dejaban formar parte del ballroom, o sea, de los balls. Y dijeron, bueno, vamos a hacer la nuestra. Y ahí nace la Casa Extravaganza, ¿no? Que si bien Venus no es latina, se une cuando conoce a Angie Extravaganza, que es una de las primeras madres de esa casa. Algo de latina, todos tienen algo, ¿viste? Todos Hay tienen mucha algo, sí, mezcla. nadie es blanco, blanco, blanco. Ni negro, hay como de todo. Hay como de todo. Exactamente, bueno. Y esa fue una de las primeras casas ya fundadas con la escena ya establecida dentro Y ya con el nombre de casa y con el propósito de una Exactamente. casa. Exactamente. ¿Cuál es el propósito de una casa? Propósito Según de lo una explicaron, casa- porque esto es algo que a mí tampoco me quedaba tan claro, con Pose te queda un poco claro. Claro. Pero yo digo, ¿era tan así? ¿Era una casa realmente donde había una madre y, Ujú. los otros concursantes, digamos, eran los hijos y convivían y qué sé yo? Ujú. Y era un poco así. Era un poco así, era bastante así. De hecho, no solo convivían, sino que también la madre los mantenía económicamente. Eran toda una especie de familia de adopción, ¿no? Lo que La vive parte- diciendo... La parte con... No. Quiero decirte, dije, ¿qué puede estar caliente esto? Porque la dejé al lado de la Al lado computadora del y empezó a coso. salir todo el El calor. cooler. Bueno, no, yo digo que además del tema de la economía, de cómo mantenerse, es tremendo, ¿no? Prostitución, robo y Sí. lo que se pueda. Ujú. Porque no había otra forma. No había otra forma y el dinero entraba en esas casas de esa manera. Pero el deber de la madre justamente es ese, actuar de madre, no solo de líder de la casa, sino también tener una especie de Dar contención consejos, emocional. claro. Exacto. Y Y bueno, además imagínate que la madre, yo supongo que siempre era mayor de edad, de más edad quiero decir que Ujú. sus hijos. Pero imagínate que estos pibes, como al principio del documental abre con un chico de 15 años y uno de 13, sí, solos ahí en estos lugares, en la calle, madrugada, a las 2 de la mañana. sin familia, sin nada. Claro, este era el único refugio que había como para... Era una alternativa a la vida que no iban a poder tener jamás. Ujú. Entonces, qué responsabilidad para esta gente, ¿no? Estas madres. Esas madres, tal cual. No solo eso, sino que además esos chicos que vos mencionás, creo que ahí alguien se obsesionó y los quiso- Deben estar muertísimos. No lo sé, lamentablemente. porque no lo pude Ojalá ver. que estén vivos, pero Uno de los chicos está vivo y forma parte de los uno de extras. los, no de esos, No de sino esos, los que vienen sino, después. de la casa Pendavis. Aparece en las entrevistas con la directora, en los extras que digo del DVD. Pero esos Me chicos... sorprendió que estuviera vivo. Yo dije, este está re muerto. Sí. Estos chicos que vos decís que aparecen ahí en la calle, alguien los quiso encontrar y creo que no los encontró porque ya habían muerto. Pero hay un corto que hicieron una especie de trabajo de investigación, un corto documental que está también en YouTube. Entonces para lo voy a encontrarlos. querer ver porque me interesa. Pero sí, y el chico de la casa Pendavis, que es el que está en los muelles contando términos y hablando de definiciones, es uno de los que más grabó con la directora, lo cuenta también en los extras, y es el que además, como vos decís, sobrevivió, sino que además siguió en contacto con la directora a través de todos los años y se volvieron amigos.
Yo le preguntaría cómo hizo para sobrevivir al SIDA, al crimen, a la cárcel, porque no sé cómo hizo. Cómo era su familia. A lo mejor estaba en otra posición un poco más, Quizás más tuvo un poco más de tranquila. suerte. Sí, creo que menciona una madre, él en las entrevistas, una madre Una real. madre biológica. Em, Algo que también vi que, o sea, ya sabemos, Ryan Murphy basó casi todo Pose en Paris is Burning, pero también vi como detalles muy específicos, sobre todo este chico que nombramos ahora, en los personajes masculinos de Pose. Ricky o Sí, la sí, sí. vestimenta, o sea, los La looks. vestimenta, los... Sí, sí. Y vos fíjate cómo, spoiler de Pose, pero bueno, probablemente ya la vieron, si ya nos escuchan hace Y si rato. no, véanla porque está en todos Está lados. en todos lados, está en Disney. Hay travestis y transexuales en Disney Plus, para que la vean. Este, mm, Como que les dio el final feliz, como ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, pero me llama mucho la atención en el personaje de Angel, ¿no? Que es casi irreal su final, como que casi tiene una familia, padre, madre e Sí, hijo, se va al carajo como siempre, y es Ryan Murphy. modelo y todas esas cosas. Entiendo la buena intención, Ujú. pero hoy lo veo peor que antes. Pero combinó el final que quería tener Venus Extravaganza y el final que quería tener también, como es Octavia San Laurent. Olivia Octavia casi. San Laurent. Hasta ahí tengo para comentar, no sé si vos querés comentar algo más. Fin. Sí, The End. Esta segunda vez me gustó igual, la verdad reconozco la importancia del documental. ¿Cuánto dura, te acordás? Hora 18, Cortito, cortito. corto. Realmente, Si no lo vieron, vayan a verlo ahora porque vayan a verlo. vale la pena. Es una pieza histórica El que material, lo lindo es cómo refleja a mí algo que me gusta mucho y que me da una nostalgia de algo que no viví, ujú, porque ni estaba en Nueva York ni nada. Todo es esa época de esa Nueva York decadente, eh, con las cosas horribles, claro. Viéndolas a la distancia parecen casi, no sé, como un sueño. un poco lo que se ve en Cruising también, en la misma Nueva York que se ve como oscura y sucia. Sucia, Ujú, sobre todo sucia. con mucho delito. Ujú. Antes de Giuliani. Nada antes de Giuliani. Antes de Giuliani. Pues, no sé, no quiero ni pensar lo que habrá hecho Giuliani para terminar con todo eso, ¿no? Yo tampoco. Bueno, los extras, como dije, del DVD están muy buenos. Un poco reiterativo, quizás. Es una hora 50 de escenas borradas, pero un poco reiterativo en cuanto a, a que no añade mucho a la historia. Pero si te gusta muchísimo el Y bueno, documental, escúchame, por algo. es recomendable. Claro, por algo extrajo de todas esas horas lo mejor que es lo que vimos. Claro, está bueno para analizar y para saber muy bien cuál fue el impacto del documental en la población LGBT del mundo, ¿no? ¿Algo más que quieras añadir? Escena de sexo. No, no hay escena No de hay. sexo porque es un documental. Alguna vez quizás habrá algún documental con escena de sexo, pero por ahora no. La directora, te pregunto, ¿viene de una familia importante o o algo? Sí, la mamá es escritora y su tío era Alan J. Pakula, director de cine. Ah, Director. porque en los agradecimientos vi a Werner Herzog. Dije, ¿por Sí, qué? tiene ¿Por qué contacto. razón? O sea, Tiene algún contacto, digamos. tenía contactos con la industria. No es una Nepo Baby, pero sí tenía Pero contactos tampoco con es la que era una industria. chica ahí anónima que se lanzó a hacer No, un no, documental. no. Sí, tuvo la idea, obviamente, pero no es una chica sin contactos, eh, Sí, sí. sí, Había algo ahí. había algo Bueno, ahí. la verdad que estuvo bueno, me gustó mucho. Es lindo ver esa época reflejada de esta manera. Y un boombox gigante que me gustó mucho. Y bueno, eso. No hay mucho más que agregar, véanlo. Véanlo, es muy recomendable. Paris is Burning, lo ven acá en YouTube de manera gratuita y si no, guiño, guiño. ¿Cuántos sodomitas le das a Paris is Burning? Segunda vez que lo ves. Y vamos a darle 4.5. Yo le doy 5. Yo le doy 5 por respeto. Tengo mucho respeto porque realmente su impacto y su importancia en la historia del cine LGBT es muy, muy importante. Su importancia es muy importante. Su importancia es Yo muy le doy grande. 4.5 porque el punto 5 me lo reservo para todo el material que no está. Ujú. Y si hay tanto que filmó, debe haber algo, alguna joya ahí que no quedó. Debe haber. ¿Y Debe haber. quién sabe? Quizás algún famosa o alguna famosa. Quizás, quizás. Bueno, pasamos ahora, si te parece, a leer los mensajes del Me episodio parece, anterior. dale.
Mensajes entonces sobre el episodio anterior que ustedes nos dejaron en todas nuestras vías de comunicación, que ¿cuáles son? Instagram. sodomarama@gmail.com si son antiguos. Ujú. Y bueno, Clásicos. nuestros Instagram personales, @AxelFritzler- y @PabloAtaboada. Comentarios acá abajo en YouTube, comentarios en Spotify. Y- Pará, y ya que estamos, por favor, si nos pueden dejar cafecito, PayPal, todo está Ujú. acá. En el episodio anterior vimos Closet Monster, Frisk y The Living End, 3 películas que de alguna manera hablaban de ser gay incel o gaycel, ¿no? Como que De alguna manera. de alguna manera. Matías dice, me hicieron buscar en mi biblioteca y tengo Frisk de Dennis Cooper, o sea, tenía el libro, mira. Cacheo en la edición de Anagrama. Así le pusieron acá, cacheo. Yo conozco uno que era muy progre, ahora derecha, antifeminismo, incluso... ¿Y nosotros también conocemos? Sí. Incluso tenía videos sobre militancia gay en Argentina y los bajó de su canal. No sé si Geisel, pero algo parecido. Sí, Pero es la misma persona es que la misma conoces vos. persona. Es la misma Ok, persona. Así está que bien. Matías, gracias porque lo adivinaste de alguna manera. La persona que estábamos hablando era esa, además de otra persona, sí, que conocemos todos. Después otro que a ese sí va porque estaba con un nivel de violencia muy fuerte. Sí, le pegó a las dos personas. Uy, nada, decime el oído cuál es. Dale, ya. No, acá dice, mira, ¿ves? Este que está acá. Ay, pará. Ese. Sí, mirá. Sí, sí, sí. Cómo cambia la gente. Parece que encontraron en Moreno una figura peronista que abraza al desprecio a las mujeres y disidencias sexuales, pero que en lo económico son peronistas, como que todo fue culpa del Moreno no es aborto. peronista, Moreno es un payaso. Exacto, estas dos personas que decimos militan a esta persona y están en contra de todo lo que sea progresismo. Muy, 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 muy raro. Y creo que son los ejemplos que... No, hay gente que hemos conocido de alguna manera y no Ujú. está bien. Por ahí no están bien, por ahí no están bien. Después, lo peor es que Rockman dice, lo peor es que los que se frustran por no tener novio son los primeros que se sienten asfixiados por una relación. Su verdadero problema es no salir del armario de la promiscuidad. En ninguna época de la historia fue tan fácil ponerla, el problema es que no quieren poner la platita. Está citando a alguien acá porque dice LS, no sé quién será LS. Luis. Luis Sobarecio. Yo creo que soy incel gay, dice Manolo. O gay cel, o como se llame, pero lo estoy tratando en terapia. Bueno, está bien. Menos mal. Buenísimo, lo importante es tratarlo. Lo importante No es reconocerlo. es reconocerlo y tratarlo, porque no es un problema hacer nada en la vida. Después, Arrache dice, conocí a un argentino gay que vive en Europa desde hace varios años. Me comentaba que sus relaciones de pareja eran muy extrañas, malsanas diría. Muchas veces con hombres mucho mayores que él y casados con mujeres. Terminó muy resentido. Ahora vive en España y es muy simpatizante del grupo de ultraderecha Vox. Ay, qué simpático. Y de la Iglesia Católica, línea Opus Dei. Se Oh, fue. Nunca Tampoco- llegué a... vayan a terapia antes de irse para el otro lado. Sí. Nunca llegué a comprender ese comportamiento, especialmente acercamiento voluntario a los grupos más odiantes y racistas. Tristísimo. Bueno, ese comportamiento es de Geisel, exactamente. Es quedarte resentido con la comunidad o con el colectivo, si querés decirle así, y andarte a tu... O sea, irte para el lado del opresor, básicamente, ¿no? Y a ver, acá estaba el ¿Y otro. ese quién era vos? Ese soy yo, sí. Espera, que no tengo los comentarios acá. Bueno, mientras vamos a leer a Juan de Islandia. No, antes tengo a alguien más. Acá, Martín Ravelo, que nos dice: Hola chicos, escuché que en el episodio de Pride estaban buscando la peli Femme. Si no la consiguieron Ya la aún, encontré, se ya la la podría encontré. pasar, ya la encontramos. Gracias, Martín. Otro tema, podrían habilitar los comentarios en los mensajes de... No podemos habilitar los comentarios No, ahí se puede. de Guiño porque no se puede. Conocí el podcast por su participación en Puto Viejo. Bueno, hace un montón. Allá atrás y hace tiempo. Muchas gracias, Martín, por tu mensaje. Hay un puto viejo que desapareció. No, Missing in no, action. Daniel nos recomienda, dice: Hola chicos, les recomiendo este libro Entre la cámara y la carne, el cine homoerótico en 25 películas de Alberto Mira. Mirá qué Ok. bueno. Interesante análisis de cómo la representación del cuerpo masculino cambió a través del tiempo. Incluye Taekwondo de Marco Berger. Ahora no lo leo, chau. Listo. Termina ese capítulo con Y Taekwondo es una obra maestra del cine erótico. Bueno. Me arruinaste el libro, ya está, no lo quiero leer. Escúchame. Traigo esto a colación. Ha ganado la encuesta en la que preguntamos
Si quieren que hagamos la review de la película de Marco Berger, Los amantes astronautas, ha hablado el soberano, han dicho que sí. Así que vamos a hacerla. No sé cuándo, no sé cómo, pero la vamos a hacer. Ese mismo día hicieron, no. En contra de mi voluntad total. En contra de mi voluntad total. Pero bueno, en fin. Si ustedes quieren, así será, qué sé yo. ¿Quién soy yo, no? Para decidir sobre la decisión del soberano. ¿Quién soy yo para juzgarlos? ¿Quién soy yo para dijo juzgar? Francisco. Dijo, que paz descanse. Juan de Islandia dice: hola chicos, espero que estén muy bien y gracias por el último episodio del podcast que fue bastante peculiar. Todas esas categorías de femcel, incel y gaycel son invenciones muy recientes que además han adquirido una fuerte connotación ideológica, como venimos diciendo, ¿no? Gente que se va hacia la derecha. Ajá. Siempre ha existido gente con odio, resentimiento, sociopatía y demás, pero eso es algo que le puede pasar a alguien de cualquier género, de cualquier orientación sexual, sí, obvio, pero dentro de la orientación sexual nuestra pasa lo que decimos en el episodio anterior, ¿no? Piensen en cuando a algunas sociedades se llegó a considerar a los hombres homosexuales como misóginos porque no les atraían las mujeres como pareja, sin ninguna otra base más que su orientación sexual. De cualquier manera, me parece importante e interesante abordar estos debates y hacerlo de manera crítica. Y una cosa que no mencionamos, que lo hicimos sin querer casi, que las dos películas, The Living End y Frisk, forman parte del nuevo cinema queer de Estados Unidos, ¿no? El cine independiente que contaba estas historias y que con muy poco presupuesto, muy poco presupuesto, contaba historias de gays y lesbianas. Historias bastante así edgy, digamos. Tal cual. Ahora bien, si tomamos la idea de Geisel como referente cinematográfico, hay un ejemplo clarísimo en Claff and Jackson, película que vimos hace unos años. Hace mucho y ya la verdad que no me acuerdo nada. Sí, gracias por leer el correo y espero que tengan tiempo para leer el del episodio anterior también. Sí, muchísimas gracias Juan de Islandia por tus correos, la verdad, y por escuchar siempre y estar del otro lado. Iba a haber algo más que había acá, pero no tengo más. Así que si tienen más comentarios para hacerlo, pueden hacer acá en YouTube o todas nuestras vías de comunicación. ¿Sí? Así es. Eso ha sido todo por hoy. Esperemos que se encuentren muy bien donde sea que ustedes estén. Y no se olviden de suscribirse, dar like, dar seguir y todo lo que ya le venimos diciendo. Si les gusta nuestro contenido, PayPal o Cafecito. Quizás estén por acá, en acá alguna abajo. parte. Así que un abrazo grande para todos. Un beso muy grande y hasta la próxima.